Harry Potter, el fabricante de anillos 422. ¿Qué? Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Todos exclamaron después de que Nick habló. El hombre seguía refiriéndose a mí como sobrino, como si en realidad fuera pariente mío. Cualquiera sea el caso, claramente no estaba aquí con buenas intenciones y tengo la sensación de que no fue idea suya. Nick dijo seriamente. Después de eso, Nick hizo que Dottie regresara a cada persona a sus hogares mientras él concentraba su atención en reforzar las barreras alrededor de la isla. La magia tejida por Rowena Ravenclaw era poderosa, pero tenía algunas debilidades y Nick ya no podía ignorarlas después de lo que acaba de suceder. Lo primero que hizo fue eliminar completamente las barreras por primera vez en más de 1000 años para poder reconstruirlas por completo. Por supuesto, esperó hasta terminar de diseñar las nuevas salas antes de hacerlo, pero sucedió de cualquier manera. Tenía a Serami Nazgûl en alerta máxima mientras rehacía las barreras alrededor de la isla, pero afortunadamente no fue emboscado. Las nuevas salas funcionaban de manera similar a las anteriores, excepto que ahora era un esquema de sala de estilo de solidificación espacial de múltiples capas en continuo cambio. Nick tardó 3 días enteros en terminar de configurarlo después de las 3 semanas que tardó en diseñarlo. Era tan detallado que nada era capaz de entrar o salir de él excepto aire, agua y maná sin el permiso de Nick. Las barreras bloquearon todas las vías de entrada posibles y al mismo tiempo hicieron casi imposible su localización. 2 días después de que se instalaron las nuevas barreras, Nick encontró a alguien intentando entrar a la isla nuevamente mientras estaba bajo la misma invisibilidad de aislamiento de maná que antes. Les permitió la entrada desde la mansión y los atrapó dentro de la isla. También puedes rebelarte ya que estás atrapado aquí. Nick le habló tranquilamente a la persona invisible. Veo que reemplazaste las barreras, qué dolor. Dijo el mismo hombre de antes mientras salía a la vista. Esta vez, sin embargo, su ojo izquierdo estaba opaco y claramente ciego y le faltaba el brazo derecho. Esta vez no hay escapatoria para ti, así que ¿por qué no me explicas quién eres y por qué me persigues y te permitiré morir sin dolor? Nick ofreció con calma. Tenía varios encantamientos poderosos colocados en monedas de hierro capaces de matar incluso a personas como Dumbledore por puro poder destructivo solo para esta reunión. Así que no recuerdas nada después de todo y yo estaba pensando que te tomaste tu exilio como algo personal. Para ser honesto, todos lo hicimos, no es que podamos culparte, ya que lo que te hicimos fue una mierda muy a sangre fría. De cualquier manera, supongo que no importa ya que hemos llegado a este punto. No te diré quiénes somos, pero puedo decir que llamaste demasiado la atención sobre ti y sobre nosotros, por extensión, por lo que necesitabas ser eliminado de la imagen antes de que lo hicieras. Se volvió demasiado poderoso para manejarlo, parece que nos hace bromas. Dijo el hombre antes de toser sangre. Nick se sorprendió por esto y levantó su varita a la defensiva. Bueno, supongo que se acabó el asunto. No vine aquí con ninguna intención de escapar después de todo, no me queda mucho tiempo después de las heridas que me hiciste anteriormente. Honestamente. No creerías lo enojado que parecía ese viejo bastardo al saber que tenías tanto magia espiritual como una bestia que respiraba llamas del purgatorio. Casi valió la pena el dolor. Ni siquiera te molestes en intentar usar la legitimidad esta vez, chico. Ya saqué todo lo que querías saber y me llené de recuerdos falsos. Dijo el hombre con una sonrisa después de ver la irritación en el rostro de Nick. Si sabes que no vas a salir vivo de esta isla y no me sirves de nada, ¿por qué viniste aquí? Preguntó Nick confundido. Soy un niño que envía mensajes. El mensaje también es muy simple. Deja de llamar tanto la atención y no volveremos a perseguirte. El plan original era simplemente eliminarte, pero eso nos costaría más de lo que vale, así que este fue el plan menos preferido que teníamos, dijo el hombre encogiéndose de hombros mientras se apoyaba en un árbol para descansar. ¿Se supone que debo estar agradecido o algo así? Nick preguntó sarcásticamente. Ja. Hablas igual que tu madre antes de que ese viejo bastardo la matara. No, chico, les importa una mierda lo que sientes al respecto, solo que hagas lo que ellos quieren. Un consejo antes de que te lo patee. Por el momento, chico, déjalo en paz y mantén la cabeza gacha porque no quieres que se pongan serios a la hora de cazarte. Dijo el hombre antes de comenzar a convertirse en cenizas ante los ojos de Nick con un último suspiro mientras desaparecía. Parece que fueron bastante minuciosos ya que no me queda nada por analizar. Desgraciadamente también parece que las cosas son mucho más complicadas de lo que pensaba. Dioses, ¿por qué tenía que ser una organización en la sombra de todas las cosas? Es como si tuviera que lidiar con la iluminación ahora.
Bien, déjame categorizar lo que aprendí de toda esa conversación sobre el grupo. La primera es que el dueño original de este cuerpo era parte de ellos o al menos solía serlo y tenía parientes allí. En segundo lugar, tienen magias de las que nunca antes había oído hablar y probablemente también muchas personas con habilidades de línea de sangre. En tercer lugar, mis acciones de alto perfil están llamando la atención sobre ellos y, como a toda organización oscura, eso realmente no les gusta. En cuarto lugar, incluso con lo que he demostrado, todavía confían en matarme, lo cual es cuanto menos preocupante. Y lo primero de esta lista de hechos es que no tengo ni la más mínima idea de por dónde empezar a buscar a este grupo. Nick contempló la situación y no le gustó la conclusión a la que llegó, que debería hacer lo que ellos querían al menos por ahora. ¡Qué dolor! Nick se quejó con un suspiro antes de regresar a la mansión para redoblar su entrenamiento ya que no le gustaba la idea de estar bajo el control de otra persona. Sin embargo, lo primero que hizo fue usar el rubí que obtuvo de Vlad para crear una Tronach de llama mayor. A diferencia de los normales que eran aproximadamente del mismo tamaño que una persona, una Tronach de llama más grande medía casi 8 pies de alto y tenía muchas más partes de metal quemado. Una vez que nació el Atronach mayor, Nick no perdió tiempo en infundirle una semilla de llama del purgatorio. Esto provocó que la apariencia del Atronach cambiara a medida que se condensaba hasta alcanzar el tamaño normal para un Atronach, pero le crecieron dos alas de llama cristalinas en su espalda y se volvió de un color plateado para combinar con las llamas del purgatorio. Sin embargo, lo aterrador fue que, según los sentidos de Nick, contenía el mismo nivel de maná que Dumbledore, lo que significaba que era su primer Atronach en alcanzar el cuarto nivel de poder. ¿Por qué parece un ángel hecho de fuego? Se preguntó confundido por la forma que tomó la construcción después de que le introdujeran la semilla de fuego. No había libros sobre por qué los Atronachs tomaron ciertas formas, lo que probablemente significaba que a nadie le importaba lo suficiente como para descubrirlo o simplemente no podían. Un mago experto podría cambiar manualmente la forma de un Atronach, pero en la mayoría de los casos la forma original del Atronach era la mejor para el combate. Aún así, después de crear ese Atronach, Nick tuvo que posponer la creación de más por un tiempo, ya que los niveles de maná en la isla cayeron drásticamente desde su nacimiento. Sin embargo, hubo algunas buenas noticias en la forma de que el ritual Animagus finalmente terminó de modificarse. Los cambios en el ritual fueron bastante pequeños considerando todo, ya que Nick simplemente necesitaba agregarle los fenómenos de nacimiento de criaturas mágicas. Así que el ritual final fue el siguiente. Primero, bajo la luz de una luna llena sin obstáculos, coloca una hoja de mandrágora en tu boca. Luego, la hoja debe permanecer en la boca hasta la próxima luna llena sin oscurecimiento. El segundo fue encontrar o crear un pequeño frasco que hubiera recibido los rayos puros de la luna. Una vez terminado el mes con la hoja, colócala en el vial junto a uno de tus cabellos y una cucharadita de plata de rocío de un lugar que ningún pie humano ni la luz del sol haya tocado, luego agregas la crisálida de una polilla halcón cabeza de muerte a la mezcla y luego guardas el vial en un lugar tranquilo y oscuro hasta que llegue la siguiente tormenta eléctrica. Finalmente, todos los días, al amanecer y al atardecer, uno debe apuntar con la varita al corazón y recitar las palabras Amato Animo Animato Animagus, que es el proceso normal, pero la versión de Nick tenía un paso adicional que debía realizarse cuando el sol estaba en su punto más alto. Este paso implicó apuntar la varita al corazón y decir Natura Magica e Benedictioni 7 veces. Si se siguen estos pasos entonces cuando llegue la tormenta eléctrica y bebas la mezcla inicias el proceso de transformación. El resto es simplemente mantener la confianza en uno mismo durante el cambio y dejar que la magia siga su curso. Por suerte para Nick, había preparado todos los ingredientes hacía mucho tiempo y afortunadamente no necesitaba cambiar ninguno de ellos, sino simplemente esperar a la siguiente luna llena sin obstáculos. Puede que esto no parezca una gran diferencia considerando cuánto tiempo pasó deduciéndolo, pero debe recordarse que esta magia era muy complicada y hacer incluso pequeños cambios podría tener efectos secundarios masivos. La dificultad fue encontrar los cambios exactos que no hicieran que ninguno de ellos entrara en juego y al mismo tiempo brindaran los beneficios que quería. La próxima luna llena será dentro de una semana y si las condiciones son las correctas, entonces podré iniciar este proceso. Pensó con entusiasmo. Con ese asunto prácticamente resuelto, Nick centró su atención en mejorar su poder. Primero pasó una semana para dominar todo el material de séptimo año mientras colocaba la hoja de mandrágora en el paladar con el hechizo adhesivo bajo la luna llena. Después de eso, pulió su habilidad para lanzar hechizos en la sala de duelo hasta que obtuvo una puntuación perfecta en el séptimo puesto.
Su propia competencia real en duelo era ligeramente mayor que en la habitación, ya que sus sentidos mágicos no funcionaban en los ataques de ilusiones, ya que para ellos todo era la misma ilusión. Después de eso, comenzó a investigar el encubrimiento de hechizos, como lo que hizo ese hombre que hizo imposible que los sentidos de Nick veran. Nick ni siquiera pensó que fuera posible, pero lo había presenciado personalmente, así que ahora lo sabía y lo quería para sí mismo. ¿Cómo podría no hacerlo cuando, si se añadieran protecciones a las islas, la ocultarían aún mejor, tal vez incluso hasta el punto de que sus sentidos mágicos tampoco pudieran encontrarla? Sin embargo, el problema era que no tenía ni idea de por dónde empezar su investigación sobre el camuflaje mágico. Pensarías que concentrarte en algo como el hechizo de invisibilidad o el hechizo no me aviso sería un buen comienzo, pero estarías equivocado. Esto se debía a que, al igual que todos los hechizos habituales con los que se había topado, podía verlos claramente, lo que significaba que claramente no funcionarían. Nick revisó el sistema en busca de un libro sobre el tema y, aunque había algunos, casi todos eran terriblemente caros. El más barato fue un libro titulado Las vaguedades de la vaguedad de Arne Kolf con unos punzantes 500.000 puntos. Nick se negó a pagar eso cuando estaba a solo 200.000 del libro, que básicamente lo hará verdaderamente inmortal o al menos estúpido y difícil de matar. Aún así, al menos puedo confirmar que el tema está fuera de mi alcance por el momento y pasar a otras cosas más sencillas. Pensó con un suspiro. Con ese camino, Nick eligió centrar su atención en su verdadero campo de especialización: la artesanía. A pesar de lo que pueda parecer, Nick no sería tan peligroso o avanzado como lo es actualmente si no fuera por su habilidad de artesanía, y nunca la olvidó. Seguro que sus habilidades de linaje por sí solas lo hicieron prodigioso en el aprendizaje de magia, pero solo unos pasos mejor que otros prodigios como Dumbledore, Grindelwald y Voldemort. No, todas las hazañas mágicas milagrosas que ha realizado fueron gracias a su artesanía, y es por eso que, por encima de todo, se identifica como el fabricante de anillos. Nick sabía que la clave de su futuro residía en su oficio, al igual que su base residía en él. Así que centró su atención en su habilidad de creación de estilo crepúsculo para mejorarla y encontrar exactamente lo que necesitaba para dominarla. Fue un proceso lento y monótono al que arrastró a Lucas como su asistente: despierta, come, atrae la luz, medita para recuperarte, experimenta con la luz, come, duerme, repite. Esta fue la rutina diaria de Nick durante la siguiente semana antes de que la lista de compras escolares para el tercer año llegara a su buzón. Nick lo miró por un momento antes de descartarlo, ya que ya tenía todos los libros enumerados. A diferencia del año pasado, Nick asistirá a algunas clases este año, sin embargo, eso fue porque quería hacerlo en lugar de que fuera obligatorio como todos los demás. Había elegido específicamente recurrir a la aritmancia, la adivinación y los encantamientos estándar para mejorar su comprensión poco ortodoxa de los temas. A pesar de esto, podría abandonar las clases en cualquier momento si así lo deseara sin ninguna repercusión. Esta libertad continua había sido el regalo de Dumbledore a Nick como una forma de expresar agradecimiento por poner fin a la amenaza de Voldemort y por ayudar a prepararse para el futuro. Por supuesto, la vieja cabra se había asegurado de que Nick no necesitara las clases reales antes de hacer esto, pero la idea seguía siendo la misma. Eso me recuerda por alguna razón, pero como ya invalidé los eventos del tercer año de los libros, ¿qué pasará ahora? Nick reflexionó con curiosidad. Era una pregunta razonable para estar seguro, ya que conocer el futuro aproximadamente le había permitido a Nick hacer grandes progresos en varios asuntos importantes, como lidiar con los horrocruxes de Voldemort. Pero como los eventos de los libros estaban prácticamente invalidados por completo en este punto, no tenía idea de lo que vendría y eso lo puso un poco nervioso. No mucho, ya que estaba bastante bien preparado para casi cualquier problema mágico normal, pero un poco de todos modos. Supongo que haré lo normal y lidiaré con los problemas a medida que surjan. Decidió finalmente. Nick finalmente recibió el primer envío de espejos tratados alquímicamente de Leo LeBlanc y le envió un frasco lleno de sales de fuego al hombre como pago. Este envío solo consistía en una docena de espejos que parecían bastante normales, ya que tenían mangos y respaldos plateados que eran lisos y lisos, mientras que el vidrio era duro y limpio. Nick estaba muy contento con ellos considerando todo y se dedicó a encantarlos de la manera que quería. Ya había usado a Jesep para informarle a Bla del retraso en los espejos, así que no hubo ningún problema por ese lado, y hecho. Dijo Nick después de terminar de encantar todos los espejos de la manera que quería.
Cada uno de los espejos que iban a la realeza tenía un amuleto proteico estándar y una conexión con el espejo maestro que iba a conservar y que tenía la versión modificada del amuleto proteico y la conexión. Esto significaba que la realeza podía enviar y recibir mensajes a Nick, pero no entre ellos, mientras que él podía contactar a quien quisiera. Punteado. Llamó y apareció el elfo. Dale estos 11 espejos a Jessep y dile que servirán como método de comunicación entre nosotros. Dijo y el elfo se inclinó e hizo lo que le ordenó, 3 días hasta que regrese oficialmente a Hogwarts, así que debería terminar lo que tengo aquí y relajarme hasta entonces. Pensó y miró el peligroso objeto que había creado mientras experimentaba con las sales elementales, el Omnicristal. El Omnicristal fue una creación accidental que ocurrió cuando Nick accidentalmente derramó algunas sales de fuego en algunas sales de aire y creó un cristal de horno que creó una temperatura insoportablemente caliente a su alrededor, como si estuviera dentro de un horno, de ahí el nombre. El Omnicristal surgió como resultado de la chispa de inspiración que Nick obtuvo cuando mezcló sales de aire y las otras 2 sales de Atronach, tuvo que crear poderosos cristales mágicos antes de colisionar todos los cristales. El producto resultante fue el Omnicristal que, sorprendentemente, no tenía ningún atributo propio, pero tomó y mejoró las propiedades de cualquier cosa a la que estuviera expuesto. Sin embargo, el problema fue que hizo exactamente eso. ¿Conoces esas trazas de elementos en el aire? Sí, Nick aprendió de primera mano que más no siempre es mejor después de que picos de diamantes y gas superinflamable llenaron el taller. Nick se vio obligado a contener el Omnicristal en un recipiente especial que lo mantenía suspendido en un vacío aislado literalmente de todo. A pesar de esto, Nick estaba muy entusiasmado con el cristal ya que imaginaba que podría servir en algunas creaciones alquímicas bastante locas. Como la locura al nivel de la piedra filosofal. Después de ese breve accidente dejó de mantener las sales unas cerca de otras y se volvió muy cuidadoso al manipularlas. 3 días después, finalmente llegó el momento de regresar a Hogwarts, por lo que Nick hizo que Dottie lo transportara al castillo. Buenas tardes, Hagrid. Nick saludó al encargado del jardín después de que llegó mucho antes que cualquier otro estudiante. Caramba, Nick, ¿qué haces aquí tan temprano? Hagrid preguntó sorprendido al verlo. Usé a mi elfo doméstico para aparecerme en el castillo y pensé en venir a saludar mientras espero que el resto llegue aquí. Nick dijo honestamente. Hagrid asintió. Los elfos son muy útiles, no puedo imaginar lo que haríamos sin ellos. Dijo honestamente y Nick estuvo de acuerdo con él. Entonces, ¿qué has estado haciendo durante el verano, Nick? Preguntó Hagrid con curiosidad. Me hice amigo del clan real de vampiros, descubrí una organización secreta que no es mi mayor fan y logré varios avances en mis estudios. Nick pensó para sí mismo mientras lo que en realidad decía era más de lo mismo, me temo, trabajo, estudio y aún más trabajo después de eso. He estado muy ocupado, ya ves. Nick habló honestamente y se encogió de hombros con impotencia. Sí, la vida te hará eso a veces, pero al final siempre se soluciona, solo espera. Dijo Hagrid con seguridad. Lo tendré en cuenta, pero te veré más tarde ya que por ahora me gustaría conversar con Dumbledore sobre algo que aprendí durante el verano. Nick dijo antes de irse. Nick no tenía prisa mientras caminaba por los pasillos del castillo mientras se dirigía a la oficina del director y notó los pequeños defectos en la magia de la escuela debido a 1000 años de degradación y daño mágico. No los habría notado si no hubiera sido por su memorización de las barreras de Rowena Ravenclaw en la isla antes de quitarlas para ser reemplazadas por otras mejoradas. Supongo que seré lo suficientemente amable como para reparar el daño a los encantamientos del castillo mientras esté aquí. Nick pensó casualmente mientras llegaba a la gárgola que conducía a Dumbledore, hazte a un lado, necesito hablar con el director. Habló con calma pero con firmeza y la estatua de la gárgola se apartó del camino. Este era un atajo que los directores anteriores habían agregado a la estatua para asegurarse de que los estudiantes nunca fueran rechazados y necesitaban hablar con ellos. El truco fue la intención con la que le hablabas a la estatua como si no hablaras en serio y requirieras una contraseña. Ah, buenas noches Nicholas, ¿a qué me corresponde tu visita esta vez? Preguntó el anciano de manera amigable pero educada. Durante el verano, un hombre que decía ser mi tío invadió mi isla con la intención de matarme bajo las órdenes de una organización en la sombra de algún tipo. Esperaba que pudieras aclarar quiénes podrían ser y si debía hacerlo. Como quieran y mantener la cabeza gacha o no. Nick habló con calma y directo al grano. Dumbledore perdió su sonrisa y se puso serio instantáneamente después de escuchar lo que dijo Nick.
¿Puedes describir algo acerca de este grupo que puedas haber brillado en tu encuentro con este tío tuyo? Preguntó el anciano con severidad y Nick dio todos los detalles que pudo. Puedo pensar en 4 posibilidades y ninguna es buena para ti. La primera es la Orden de las Arenas Doradas, que es un grupo secreto conocido solo por aquellos con verdadero poder en el mundo como Nico y yo. Originalmente eran un colectivo de saqueadores de tumbas que atesoran conocimientos antiguos y poderosos tomados de las tumbas de antiguos magos. Terriblemente reservados y misericordiosos debido a sus orígenes, se han estado moviendo detrás de escena durante muchos años recopilando habilidades y conocimientos únicos de linaje, cualesquiera que sean los medios necesarios. El segundo es la Garra del Dragón, pero es poco probable ya que son un grupo con sede en Japón y tienen poco interés en la magia occidental. El tercero es un grupo en Venezuela conocido como los Seguidores de Zeus, pero sería más probable que intentaran reclutar que matarte ya que tu habilidad encaja bien. Ni siquiera hablaré del grupo final ya que sé con certeza que te dejarían en paz. Dijo Dumbledore con calma. ¿Por qué es eso? Nick preguntó confundido acerca de por qué estaba tan seguro. Esos son los acólitos creados por Gellert hace tanto tiempo, claramente ha elegido dejarte en paz para que sigan su ejemplo. Dumbledore explicó honestamente, por lo que pareces bastante seguro de que es la Orden de las Arenas Doradas detrás de este ataque y ultimátum, ¿por qué? Nick preguntó seriamente. Dijiste que el que vino a la isla usó varias formas de magia que eran completamente desconocidas para ti pero poderosas. Esa es la señal reveladora de antiguas magias perdidas en funcionamiento. Cosas así no surgen simplemente de la nada como tú. Consciente después de haber fundado 2 estilos de artesanía usted mismo. En la mayoría de los casos, la reaparición de dicha magia proviene de tumbas antiguas que habían sido saqueadas e integradas. Dijo la vieja cabra con severidad, eso tendría sentido si fueran saqueadores de tumbas como dijiste. Pero ¿por qué me exiliarían y luego tratarían de matarme después de que comencé a hacerme un nombre? Nick preguntó confundido. Quizás alguien a quien has ofendido reconoció a uno de los miembros del grupo como similar a ti y le ha estado causando problemas. Dumbledore se ofreció servicialmente. ¿Cómo diablos eso justifica la ejecución? Como que me digan que los compense, puedo entenderlo, pero ir directamente a la muerte es un poco demasiado, ¿no? Nick preguntó confundido, tal vez si no estuvieras relacionado con ellos de alguna manera pero dijeras que te exiliaron, lo que significa que pueden tener miedo de que los ataques en busca de venganza si continúas creciendo al ritmo actual. Dumbledore señaló seriamente. Literalmente no recuerdo nada sobre ellos, de hecho, estoy bastante seguro de que borraron mi memoria antes de exiliarme, lo que explica por qué no tengo recuerdos de antes de ese callejón. Nick dijo frustrado por lo absurdo de la situación. Una suposición razonable dada la información que tiene disponible, pero tengo bastante curiosidad por saber por qué fue exiliado para empezar. Dijo Dumbledore con una mirada confusa. No tengo idea para ser honesto contigo, pero lo más importante es que debería hacer lo que ellos quieren y simplemente mantener la cabeza gacha. Nick preguntó seriamente. No le gustó, pero en este caso el consejo de los viejos cabrones sobre este asunto probablemente será el curso de acción correcto. En una época normal mi respuesta podría ser diferente, pero considerando las circunstancias del mundo actual, lo mejor sería hacer lo que quieran, al menos temporalmente. Dijo Dumbledore seriamente. Nick suspiró. Eso pensé, pero esperaba que dijeras lo contrario. Dijo honestamente. La Orden de las Arenas Doradas no es un grupo con el que se pueda jugar ni siquiera gente como yo. Si bien tu crecimiento es asombroso y tus encantamientos extraordinarios, todavía no estás en el nivel en el que puedas manejarlos. Dijo el viejo en voz baja. Bien, jugaré según sus reglas por ahora, pero eventualmente les patearé los dientes hasta la garganta. Dijo Nick con un resoplido antes de salir de la oficina, no lo dudo. Dumbledore murmuró con un suspiro cansado y volvió su atención al papeleo en su escritorio. Nick se sorprendió de no haber perdido los estribos con todo lo que había estado pasando y todavía estaba bastante tranquilo. Eso se debe a que tu alma finalmente se estabilizó de tu expansión imprudente anterior. Celebrimbor dijo desde dentro del paisaje mental. ¿Qué quieres decir? Nick pensó confundido. El elfo prácticamente vivía en la cabeza de Nick y, como resultado, se había vuelto bueno escuchando sus pensamientos, por lo que a Nick no le sorprendió considerando que el elfo en realidad era bastante sabio. Recibir el consejo de un elfo de varios miles de años a cambio de un poco menos de privacidad era una ganga sin importar la situación.
Además, no era posible que Celebrimbor intentara traicionar a Nick considerando que estaba atado al sistema y solo se le permitía salir de él con buen comportamiento. Puede parecer un poco cruel, pero el elfo aceptó esto cuando decidió aceptar la oferta del sistema. El alma está profundamente ligada a tu esencia misma, por lo que cuando la expandiste como lo hiciste, tus emociones se desestabilizaron y aumentaron. Celebrimbor habló con calma, entonces todos esos arrebatos se debieron simplemente a que mi alma era inestable. Nick cuestionó con tristeza. No del todo, pero en su mayor parte sí. Dijo el elfo con clara diversión. ¿Por qué no dijiste nada hasta ahora? Nick preguntó y la respuesta que obtuvo fue un poco exasperante, por decirlo menos. No habrías aprendido nada si lo hubiera hecho. Dijo el elfo con aire de suficiencia. Nick gimió pero entendió lo que quería decir Celebrimbor. Esta fue una de esas lecciones que en su mayoría eran inofensivas de aprender pero vergonzosas en un grado increíble. Fue como aprender a bailar y pisar los pies de tu pareja, vergonzoso sí, pero en última instancia inofensivo. Aún con la conversación con Dumbledore fuera del camino, Nick no tenía otros planes además de quitarle el Niffler favorito de todos a McGonagall. Steve también podría ser la mascota de Hogwarts, por lo que Nick aceptó permitir que McGonagall lo cuidara cuando Nick no estuviera en el castillo. La pequeña ladrona también estaba perfectamente de acuerdo con eso, ya que McGonagall era una gran blanda a pesar de lo severa que parecía. Si no ha ganado peso, le debo a Ron un galeón. Pensó Nick con una sonrisa mientras tocaba la puerta de la oficina de McGonagall. Adelante. Su voz habló desde el otro lado con clara confusión. Realmente no se la podía culpar ya que definitivamente no esperaba visitas. Nick abrió la puerta de madera y sonrió cuando vio la sorpresa en su rostro ante su apariencia. ¿No debería estar en el tren en este momento, señor Ravenclaw? Ella preguntó confundida. En su lugar, hice que mi elfo doméstico me llevara a Hogwarts. Nick dijo honestamente. Ella asintió entendiendo muy bien. ¿Qué es lo que necesitas? Preguntó con calma. Solo vine a agarrar al pequeño alborotador, eso es todo. Nick dijo con una sonrisa antes de ver a su objetivo durmiendo sobre una pila de lingotes de plata sospechosamente familiares. Steve había engordado durante los últimos 3 meses porque casi parecía una pelota por lo redondo que era. Nick simplemente sacudió la cabeza ante esto, sacó un galeón y lo dejó caer al suelo de piedra. ¡Tim! La moneda rebotó y el escarabajo se despertó de su sueño. ¿Qué le has estado dando de comer para que esté tan fuera de forma? Nick no pudo evitar preguntar y la anciana bruja pareció avergonzada. Supongo que la mejor pregunta sería ¿qué no ha comido? En cambio, a los elfos les gusta especialmente probar nuevas recetas con él y él parecía contento con ello, por lo que es posible que haya permitido una cantidad poco saludable de glotonería. McGonagall dijo avergonzado. Nick recogió al obeso escarabajo y los lingotes que habían robado del taller y se despidió del profesor. Steve estaba bastante descontento porque lo engañaron para despertarlo y luego le confiscaron su botín robado, pero Nick no aceptó nada y lo silenció con un hechizo. Sin embargo, se calmó cuando Nick lo dejó caer sin ceremonias sobre su tesoro en el taller. Después de eso, Nick sacó algunos anillos de protección mientras esperaba que el resto de los estudiantes comenzaran a llegar. Es curioso cómo solía considerar esto un desafío. Pensó mientras tejía expertamente el encantamiento en los anillos con cada golpe de su martillo. Justo antes de que el sol comenzara a ponerse, Nick terminó y se puso su bata escolar antes de dirigirse al gran salón. Él fue el primero en llegar, por supuesto, y tomó asiento tranquilamente en la mesa de Gryffindor mientras esperaba que llegaran el resto de los estudiantes. Las miradas que recibió cuando comenzaron a entrar en la habitación no tenían precio, ya que se podía ver la confusión en sus rostros. ¿Dónde estabas? Preguntó Ron cuando se sentó en la mesa frente a Nick. Hice que mi elfo doméstico me trajera a Hogwarts en lugar de tomar el tren, así que he estado aquí todo el día. Nick explicó con calma. Usted puede hacer eso. Ron exclamó con incredulidad. Nick se burló. Por supuesto que puedes, aunque la mayoría de la gente no lo hace por algún tipo de tradición. Además, el tren originalmente estaba destinado a ser utilizado por estudiantes nacidos de muggles que no tenían fácil acceso a la Red Flug desde que sus padres eran muggles. Dijo honestamente. Siempre me había preguntado sobre eso, pero supongo que tiene sentido teniendo en cuenta lo sensibles que son todos sobre el estatuto del secreto. Dijo Hermione con calma. Oh, sí, pero ¿qué pasó con ese tipo que irrumpió en tu isla durante nuestra visita? Harry preguntó con curiosidad.
Ya no será un problema, lamento haber acortado el viaje de esa manera, pero me molestó bastante que alguien pudiera entrar a la isla de esa manera. Nick dijo honestamente. Está bien, Sirius dijo que saber que no estabas tan seguro como pensabas te deja un mal presentimiento. Dijo Harry con una sonrisa. Supongo que, después de todo, lo sabría por experiencia. Nick asintió mientras decía esto. ¿Alguna vez descubriste si en realidad era tu tío o no? Preguntó Ron con curiosidad. Probablemente lo era. No importa si me abandonaron, así que no tengo nada más que rencor hacia ellos. Nick dijo honestamente. No iba a explicarles sobre la orden ya que no los beneficiaría en absoluto e incluso podría ser perjudicial. Aún así pudo dejar claro que no quería hablar más del tema. Sin embargo, pronto llegó el momento de que comenzara la ceremonia de selección y la sala se quedó en silencio para escuchar al sombrero cantar y clasificar. La canción estaba bien como siempre, pero la clasificación era la parte realmente interesante ya que siempre había un grupo de apuestas sobre qué casa tendría más estudiantes nuevos. Por lo general, era un partido reñido entre Gryffindor y Hufflepuff, por lo que las otras dos casas rara vez apostaban por sí mismas. Nick notó a la hermana de Daphne en el grupo de pequeños de primer año y prestó atención a la maldición que trabajaba activamente contra su cuerpo. Para ser honesto, era una maldición interesante, ya que a pesar de que Daphne tenía indicios de ella dentro de sí misma, estaban latentes y reprimidas por su magia, mientras que la misma maldición se alimentaba de la magia de Astoria. La parte realmente extraña fue que la maldición no era inherentemente maliciosa en sí misma, por lo que podía ver. La forma más fácil de describirlo para él fue que era como un software defectuoso que no funcionaba como estaba previsto. Es casi como si se supusiera que la maldición hiciera algo más, pero no puedo entender qué. Nick pensó con el ceño fruncido. Obviamente, quien lanzó la maldición sobre el linaje de Greengrass lo hizo con intenciones maliciosas, pero el inventor de la maldición claramente buscaba algo más y Nick quería saber qué. Sin embargo, había otro estudiante de primer año que hizo que Nick entrecerrara los ojos después de darse cuenta. Para ser más específico, fue la diferencia en su magia con la de todos los demás lo que notó. En cierto modo, era incómodamente similar al de Lucas, ya que estaba dividido entre su núcleo y su sangre. Curiosamente, el estudiante no era un vampiro ni nada parecido, ya que la firma mágica de la condición estaba ausente. Jonathan Burnham era el nombre del niño según la lista que McGonagall estaba leyendo, lo que significaba que el niño era nacido de muggles o tenía padres mágicos y no sabía si el puro asombro por todo lo que lo rodeaba era una indicación. El niño finalmente fue seleccionado en Ravenclaw y Nick decidió pedirles a Flitwick y Luna que lo vigilaran para ver si su extrañeza se manifiesta de manera notable. A Nick no le preocupaba que el chico fuera el próximo señor oscuro ni nada por el estilo, pero tenía bastante curiosidad sobre por qué su magia estaba dividida de esta manera. En el caso de Lucas, fue Nix quien lo hizo para poder recuperar su habilidad mágica, pero el chico era completamente diferente. Su magia estaba claramente dividida desde el nacimiento con lo descargado que parecía estar su núcleo de maná. En comparación, el núcleo de maná de Lucas estaba mucho más estresado para mantener un flujo constante de maná tanto a su sangre como a sus circuitos mágicos. Aún así, Nick dejó de prestarle atención al chico después de que lo clasificaron y revisaron para ver si había más estudiantes nuevos extraños, pero no había ninguno. Astoria terminó clasificada en Slytherin al igual que su hermana y Dumbledore comenzó el año con un discurso conmovedor pero sin ninguna advertencia siniestra que fuera nueva. Los gemelos se rieron para sí mismos cuando Dumbledore mencionó la lista de elementos prohibidos que Filch creó y clavó en su puerta. Nick sabía, al revisar la lista de años anteriores por curiosidad, que la mayor parte de dicha lista estaba compuesta por elementos de broma de los gemelos. Esto significó que, dado que nunca dejaron de crear nuevos elementos de broma, la lista se hacía cada vez más larga cada año. La fiesta comenzó después del discurso de Dumbledore y todos disfrutaron de la suntuosa comida. Empezando el año con fuerza, muchachos? Nick les preguntó a los gemelos después de ver a un primer año literalmente ponerse naranja después de beber de su copa. Tú lo sabes. Fred dijo con una sonrisa: quiero establecer un récord este año. Añadió George igualmente sonriendo: buena suerte con eso. Hablando de suerte, ¿dónde está ese Gripcat que tomaste de mi isla? Nick preguntó con curiosidad. Ambos gemelos se giraron para mirar la mesa del profesor, específicamente hacia el final. Nick miró y se rió de lo que vio allí. Hagrid estaba sonriendo de oreja a oreja mientras le pasaba salchichas a la criatura de aspecto descuidado que asomaba la cabeza por debajo de su abrigo.
Bueno, al menos sabes que está en buenas manos, ya que no creo que ese hombre pueda maltratar a sabiendas a una bestia mágica. Dijo Nick con una sonrisa y los gemelos simplemente suspiraron juntos. Sí, mamá dijo que necesita quedarse con Hagrid mientras estamos en Hogwarts, solo enviaría de regreso a tu isla. Eso nos recuerda, por cierto, pero ¿por qué Garfield estuvo enfermo por un tiempo después de que lo sacamos de tu isla? Preguntó George con curiosidad. No tengo idea, tal vez fue algo en el aire. Nick sugirió encogiéndose de hombros. Explicar el maná y su densidad ambiental en un lugar público como este fue una muy mala idea y Nick trató de no permitirse eso. Los gemelos no parecían convencidos, pero optaron por dejar el asunto ya que en realidad no era tan importante. Después de la fiesta todos se dirigieron a sus salas comunes, siendo los prefectos los encargados de acompañar a los de primer año. Perky, que se esforzó mucho, se tomó muy en serio su papel como director de Gryffindor y obligó estrictamente a los prefectos a permanecer profesionales durante este tiempo. Nick realmente no podía culparlo, considerando que este era su último año en Hogwarts y quería graduarse con honores y unirse al Ministerio de Magia. Va a apestar ser él dentro de unos años, cuando Grindelwald ponga en marcha su plan y él sea el gruñón al que se le asignen las inevitables montañas de papeleo. Pensó Nick con una risita. El resto de la noche transcurrió agradable y sin incidentes y Nick se fue directamente a dormir ya que tenía una gran semana por delante, ya que tenía su primera clase de las 3 materias optativas en las que se había inscrito. El día siguiente fue como cada año el que permitió a los primeros años explorar el castillo. Para familiarizarme con él antes de las clases del lunes. Nick decidió pasar este día relajándose en el taller con sus amigos mientras hablaban de sus veranos. Para su sorpresa, el espejo que guardaba en su abrigo se calentó, lo que era una señal de que se estaba realizando un cambio a través de la conexión proteica. ¿Qué pasa con el espejo? Ron preguntó con curiosidad cuando Nick lo sacó. Es un dispositivo de comunicación para mi acuerdo con el clan real de los vampiros. Dijo Nick mientras hojeaba las conexiones del espejo hasta encontrar la que lo enviaba. La cara del espejo tenía un mensaje grabado cuando lo hizo que decía: saludos Nick, es Vladimir quien está probando el espejo que enviaste, por favor envía una respuesta. Nick leyó el mensaje y reparó el daño dejado en el espejo por el mensaje antes de sacar una pluma. No es necesario grabar las palabras en el espejo, la tinta será suficiente. Escribió antes de ver la tinta desaparecer de la cara del espejo con una sonrisa. La razón por la que necesitaba el encantamiento vinculado de los gabinetes desaparecidos era para que los espejos pudieran enviar fluidos al otro lado en pequeñas concentraciones. Era básicamente lo mismo que enviar una carta, pero casi instantáneo, ignorando por completo los problemas que pueda tener un búho al hacerlo. ¿Acabas de enviar un mensaje a través de un espejo? Traki preguntó en estado de shock. Lo hice y ya llegó al otro espejo conectado a él también. Nick dijo con aire de suficiencia. ¿Te das cuenta siquiera del significado de lo que has hecho? Si cada mago tuviera acceso a algo como esto, entonces el correo del búho quedaría obsoleto. Ella exclamó emocionada. Soy consciente de ello, pero ¿tienes alguna idea de lo caro que sería en realidad fabricar un solo espejo? Nick preguntó con calma. ¿No es solo un espejo plateado normal el que ha sido encantado? Hermione preguntó confundida. Nick negó con la cabeza. Este espejo y los que están conectados a él están tratados alquímicamente antes de darles un encantamiento muy específico que les permite funcionar. Calculo que cuesta casi 60 galeones solo crear este único espejo, así que si los vendiera entonces será alrededor de 70 galeones para que valga la pena producirlo en masa. ¿Cuántas personas crees que podrían pagar ese precio fácilmente? Explicó seriamente con una pregunta retórica al final. ¿Qué pasaría si no trataras alquímicamente los espejos sino que simplemente los encantaras? Preguntó Luna con curiosidad. Bueno, entonces el costo de hacer uno sería de alrededor de 15 galeones, pero el tratamiento es muy importante para la longevidad de los espejos porque, como sabes, no son las cosas más duraderas y una vez agrietados o rotos son casi imposibles de arreglar sin magia. Sin embargo, debido a la naturaleza del encantamiento, si un espejo se rompe, al menos parte de ese daño se transferirá a cada espejo al que estaba conectado, lo que significará que todas esas personas tendrían que pagar para reparar o recomprar un espejo nuevo. Consideré vender algo como esto, pero el precio para hacerlo lo hace difícil. Nick explicó con un suspiro. Él es muy consciente de cómo espejos como este podrían revolucionar la industria de las comunicaciones mágicas, pero el precio para su producción en masa era simplemente demasiado alto.
Por supuesto, estaba buscando una forma más barata de construir las cosas, pero hasta ahora eso era todo. ¿Por qué no simplemente cambiar los materiales que componen el espejo por algo más fuerte? Harry preguntó confundido ya que parecía una solución de sentido común. ¿Cuántos de ustedes se inscribieron en la optativa de encantamiento? Nick preguntó y Hermione, Draco y Daphne levantaron la mano. Quien vaya a enseñar esa clase también debería explicar esto, pero escuche. Cada material tiene su propia conductividad hacia la magia, algunos son excelentes y otros son terribles. Las cosas con alta conductividad mágica también tienden a ser bastante caras. Por lo tanto, cambiar el material de los espejos a un material más resistente con la conductividad necesaria para mantener el encantamiento también aumentaría considerablemente el precio. El vidrio y la plata tratados alquímicamente son los materiales más baratos posibles con la conductividad necesaria. Nick explicó pacientemente, entonces, ¿no hay posibilidades de que estos se produzcan en masa de bajo precio? Preguntó Daphne mientras parecía un poco deprimida por la oportunidad perdida. No necesariamente. Mira, aunque no he encontrado una forma más barata de crear estos espejos, eso no significa que no exista. El problema es encontrarlo. Nick dijo honestamente. Si ayuda, estos espejos son en realidad el uso más crudo posible de esta línea de encantamiento. Con algunos ajustes serios al encantamiento, es teóricamente posible grabar imágenes, sonidos e incluso enviar y recibir elementos libremente. Dijo Nick y todos parecieron estupefactos ante el mero concepto de tal cosa. En ese momento el espejo volvió a calentarse y algo de tinta en forma de mensaje apareció en la superficie del espejo. ¡Qué maravilloso encantamiento! Guardaré este espejo para mi uso personal, pero pasaré el resto a los miembros más leales de mi clan hasta que lleguen más. Se leía y Nick desterró la tinta del espejo y lo guardó nuevamente. El resto de la tarde hasta el almuerzo lo pasamos con ellos simplemente relajándose e intercambiando ideas. Las lunas solían ser las más difíciles de lograr de manera realista, pero a algunas de ellas le dio a Nick miradas esperanzadas cuando las mencionó. Específicamente la idea de letras mágicas que se teletransportan y que siempre alcanzan su objetivo sin importar la distancia. En teoría, era una forma más barata pero efectiva de enviar mensajes, pero no fue nada fácil de lograr. Al contrario de lo que parece y de cómo lo veían la mayoría de los magos, la teletransportación tenía muchos detalles que debían tenerse en cuenta para integrarse correctamente. La forma más común de viaje para los magos en forma de aparición ni siquiera era la teletransportación, ya que a pesar de su breve periodo de tiempo, en realidad tenía una desde la salida hasta la llegada. Esto se debía a que la aparición funcionaba basándose en el concepto de túnel espacial que implicaba la creación de un pequeño tubo de magia que lanzaba al mago de un lugar a otro según las coordenadas que establecía. Normalmente, este proceso tomaría un tiempo para hacer cálculos, pero gracias a la naturaleza de la magia, eso no era necesario siempre que se siguieran las reglas de la aparición. Ver la magia en su conjunto tenía esta divertida propiedad de recordar hechizos para que la próxima vez que los use, incluso si es por un completo idiota, solo necesitan las palabras y los movimientos de la varita para tener éxito si no hay intención en el hechizo. En el caso de la aparición, era solo la palabra aparecerse e imaginarse firmemente el destino para tener éxito. Comparado con lo que tuvo que pasar el inventor del hechizo, fue como crear una bomba nuclear a partir de la teoría y presionar un botón para activarla, incomparable. En opinión de Nick, simplemente no valía la pena el esfuerzo de redefinir la rueda. Le parecía bien la innovación si tenía sentido, pero no tenía absolutamente ninguna razón para crear un hechizo como el que sugirió Luna. Llegó el día siguiente y llegó el momento de que Nick tuviera su primera experiencia con la adivinación. El aula de la materia se llevó a cabo en lo alto de la torre norte de la escuela ya que aparentemente era un lugar afortunado. La entrada al aula era poco más que una trampilla con un pomo que había que bajar. El salón de clases en sí era una extraña mezcla entre un ático y una antigua tienda de té con 2 docenas de sillas e incluso menos mesas, mientras que las lámparas y las ventanas estaban protegidas por telas rojas y la chimenea tenía una tetera que liberaba grandes cantidades de humo al aire. Para sorpresa de Nick, el incienso que se quemaba en la tetera era de naturaleza altamente mágica, como si fuera más exacto considerarlo una poción en aerosol que el incienso normal. Maldita sea, hace calor aquí. Ron se quejó y Harry pareció estar de acuerdo. ¿Dónde está el profesor de todos modos? Preguntó la pelirroja confundida. Allí, bajo un aviso, no me encanta. Nick dijo casualmente señalando al maestro. Qué perspicaz de tu parte, joven. Una voz femenina habla desde ese lugar cuando el profesor aparece.
Bienvenidos niños. Qué maravilloso conocerlos a todos en el mundo material. Trelawney dijo a los estudiantes, la mujer tenía el pelo largo y despeinado de color rubio sucio y grandes gafas redondas que hacían que sus ojos parecieran mucho más grandes de lo que eran. Sin embargo, lo más interesante que Nick encontró sobre ella fue que tenía una cantidad obsesiva de objetos decorativos, desde cadenas hasta brazaletes y anillos. La parte interesante fue que casi la mitad de estos objetos eran en realidad mágicos, aunque el tipo de magia que tenían era, como mínimo, confuso. Cada uno de estos objetos mágicos se centró en magia de probabilidad o magia de suerte para los menos conscientes. La magia de la suerte era uno de los pocos campos que Nick evitaba como si fuera canceroso, específicamente por los horribles resultados que solía tener. Sin embargo, Trelawney usó los encantamientos con un efecto interesante ya que la magia se dividió en partes iguales entre resultados positivos y negativos. En otras palabras, ella había hecho que su suerte se mantuviera en un nivel neutral. Esto parecía inútil, pero para un vidente esta neutralidad probablemente era muy necesaria o se volverían locos por la gran cantidad de visiones que verían. Ni siquiera visiones de acontecimientos importantes, sino más bien resultados de pequeñas cosas que no influyen en nada. Sin embargo, si tuvieran una visión de algo importante, nadie lo sabría a menos que, como resultado, fuera terriblemente obvio. Así que has elegido estudiar adivinación, la más difícil de todas las artes mágicas. Debo advertirte desde el principio que si no tienes la vista, es muy poco lo que podré enseñarte. Los libros solo pueden llevarte hasta ahora en este campo, dijo Trelawney seriamente. Hermione se burló de eso, pero Nick sabía que el profesor no se lo estaba inventando y que Hermione lo descubriría por las malas. Luego, el profesor hizo una serie de predicciones que parecían siniestras pero que eran tan vagas que deberían haber sido ignoradas. Sin embargo, casi todos los hicieron caso tontamente, lo que dejó a la mayoría de la clase nerviosa sobre qué más predeciría. Durante el primer trimestre centraremos nuestras energías en la lectura del té antes de pasar a la bola de cristal en el segundo trimestre. Lamentablemente, en febrero habrá un brote de gripe que perturbará nuestra clase y perderé la voz ante uno de los nuestros. Nos dejará para siempre cerca de Pascua. Trelawney habló con severidad, después de eso, ella personalmente fue a ver a cada estudiante de la clase e hizo una predicción sobre su futuro. Cuando finalmente llegó hasta Nick, toda la clase sintió curiosidad por saber qué diría sobre él. La mujer miró a Nick con verdadera seriedad cuando llegó a él y se estremeció de horror y tristeza. Tienes mucho sufrimiento por venir y antes de que termine perderás algo que tanto aprecias. Dijo disculpándose. No soy el único que sufre lo que está por venir. Nick dijo siniestramente y los ojos de Trelawney se abrieron antes de que ella asintiera con la cabeza. Después de eso, la clase procedió como una clase bastante normal, ya que necesitaban aprender a preparar hojas de té y determinar qué significaban las hienas. Nick estaba un poco decepcionado por esto, pero no abandonó la clase porque sabía que sus predicciones siempre se hacían realidad. ¿Qué quisiste decir antes?, preguntó Harry con curiosidad mientras salían del salón de clases. La mayor parte de la clase escuchó a escondidas con la esperanza de escuchar la respuesta a la pregunta, pero quedaron muy decepcionados. No importa por el momento, dijo Nick antes de separarse de sus amigos para dirigirse al taller. Nick estaba bastante preocupado por la última parte de la predicción de Trelawney, ya que hay una serie de cosas que aprecia mucho en su corazón y perder cualquiera de ellas afectaría mucho sus emociones y su mente. Suspiró. No tiene sentido agonizar por esto hasta que suceda, lo que vendrá, vendrá. Pensó antes de comenzar a hacer algunos anillos de protección para distraer su mente de ello. Nick quería vincularse formalmente al reino para poder dar el primer paso hacia su objetivo final, pero antes necesitaba los otros 200.000 puntos para comprar el libro del sistema. Nick terminó su trabajo y pasó el resto del día estudiando en la cámara secreta leyendo la historia de vida de Slytherin. El hombre comenzó su vida como parte de la nobleza de las islas en ese momento como el tercer hijo de un caballero. En verdad, era sorprendentemente nacido de muggles, ya que su familia estaba compuesta enteramente de muggles menos su bisabuelo, que era un mago. Sin embargo, su familia no aceptó su estatus y fue solo gracias a otro mago que no fue asesinado. Este mago era un druida errante que descubrió la lengua Parcel de Slytherin y así lo salvó de su familia para que tomara su manto. El idioma no fue vilipendiado en ese momento, excepto visto como el regalo que era, por lo que el druida sabía que Slytherin tenía talento. La primera varita de Slytherin estaba hecha de roble con un núcleo hecho de cuernos de una rara serpiente de agua con cuernos.
El fundador mostró un gran potencial y absorbió todo lo que el druida tenía para enseñar antes de separarse de su maestro a la edad de 16 años para hacerse un nombre. Slytherin tenía una sed insaciable de conocimiento y grandeza y viajó por todo el mundo en busca de ambos. Fue durante estos viajes que conoció a los otros fundadores mientras trabajaban juntos para enfrentarse a poderosos magos oscuros y tumbas peligrosas. El hombre detalló cada magia que aprendió así como las mejoras que les hizo en sus libros que Nick devoraba con avidez. Puede que no haya terminado tan bien, pero de todos modos merecía respeto. Pensó Nick con un suspiro después de cerrar el libro que acababa de terminar. Era hora de cenar y Nick no quería perdérsela, así que salió de la cámara por el momento y se dirigió al gran salón. Después de comer y charlar con sus amigos, Nick se fue a la cama para poder descansar bien para su primer día de encantamiento mañana. Sin embargo, no tenía grandes esperanzas para la clase, ya que sin un conocimiento previo de las runas, el profesor no podía abordar las cosas interesantes de inmediato. De hecho, Nick estaba bastante seguro de que la clase terminaría explicando los principios básicos y enseñando los materiales. Aún así, cuando llegó el momento de ir a la clase, Nick lo hizo sin ninguna queja. La clase encantadora fue una de las nuevas que se implementaron después de que Flamel inyectara fondos en la escuela. Si bien muchos de los estudiantes de último año se mostraron escépticos acerca de la clase, ya que parecía chocar fuertemente con la clase de runas antiguas en términos de tema, la verdad era muy diferente. El encantamiento enseñó los fundamentos del oficio, mientras que las runas antiguas apenas rasparon la superficie de cómo se podrían usar las runas. Claro que el encantamiento se cubrió en la clase, pero fue una especie de cosa única y hecha. Obviamente, el arte de encantar era mucho más complicado que eso y, por lo tanto, pocas personas se dedicaron realmente a este campo después de Hogwarts hasta ahora. Si este no hubiera sido el caso y la clase encantadora hubiera existido durante un largo periodo de tiempo, entonces el mundo mágico probablemente se vería muy diferente. Estos eran los pensamientos de Nick sobre el tema y la profesora de runas antiguas, Bathsheba Bubbling, parecía estar de acuerdo con ellos. Después de todo, la profesora había estado desalentando la idea de que el encantamiento chocara con su clase desde el momento en que se anunció el año pasado. De todos modos, la sala de clase estaba ubicada en una de las aulas previamente vacías en el 5º piso. El profesor al menos sabe cómo ayudar a los estudiantes a encontrar su aula. Nick pensó con una sonrisa al ver el brillante letrero encantado sobre la puerta que decía encantador. Era un encantamiento simple pero efectivo que hacía su trabajo sin desperdiciar demasiado maná. Las runas utilizadas también están bien escritas y vinculadas de manera clara y precisa, por lo que definitivamente saben lo que estaban haciendo. Nick analizó de un vistazo antes de entrar a la habitación. La sala tenía un diseño similar al del salón de transfiguraciones con varias mesas para 2 personas, todas frente a la mesa grande al frente. Sin embargo, la mayor diferencia era que encima de la mesa grande había varias muestras de diferentes materiales y una pequeña etiqueta para cada uno de ellos. Ah, señor Ravenclaw, es un honor para mí que haya elegido asistir a mi clase dada su conocida habilidad en el campo del encantamiento. Una voz masculina dijo por la derecha de Nick y él miró hacia su fuente. Allí, parado al lado de la puerta, había un hombre bajo, de complexión delgada, cabello castaño corto y desordenado y piel pálida debido a la clara falta de luz solar. No aprendí el campo de una manera ortodoxa adecuada y por eso decidí asistir a la clase para subsanar este déficit de conocimiento. Nick explicó honestamente. Ya veo, bueno, al menos estás dispuesto y eres capaz de admitir y corregir tus propios defectos. No puedo decir lo mismo de la mayoría de los prodigios. Dijo el hombre con una sonrisa. Al menos de los que tengo conocimiento. Dijo Nick encogiéndose de hombros, viendo que la clase está empezando a llenarse, será mejor que encuentres un asiento antes de que empiece. Dijo el profesor después de una rápida mirada alrededor del salón de clases. Nick encontró un lugar al lado de Hermione y esperó a que la clase comenzara oficialmente. Una vez que se llenaron los asientos, el profesor se paró al frente de la clase y comenzó a hablar. Buenas tardes, niños. Mi nombre es Ernest Gremont y tengo el privilegio de enseñarles el maravillosamente complejo y gratificante arte de encantar a cada uno de ustedes. Sin embargo, una advertencia antes de eso es que si alguno de ustedes no ha tomado runas antiguas este año también entonces encontrarás esta clase sumamente difícil ya que el tipo de encantamiento más conocido requiere conocimiento de ellos. Dicho esto, no es imposible sobresalir en esta materia sin haber tomado la clase si estudias la materia en tu tiempo libre o ya la conoces en gran medida. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar?
Preguntó el profesor Gremont al final de su introducción. Desde un asiento cercano, Anthony Goldstein levantó la mano. ¿Sí? ¿Qué es eso? Preguntó el profesor alentadoramente. Bueno, es que hasta ahora la mayoría de nosotros solo conocemos de sus encantamientos. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Preguntó Anthony mientras señalaba a Nick. Una excelente pregunta, 10 puntos para Ravenclaw. Pero para responder a tu pregunta, sí, hay varias diferencias entre los encantamientos tradicionales y las obras del señor Ravenclaw. Aunque no puedo enumerarlas todas debido a que no he aprendido su estilo de encantamiento desde que él lo creó y no lo ha compartido con el resto del mundo. Dijo el profesor Gremont con calma. Susan Bones luego levantó la mano desde una mesa diferente. La maestra le indicó que hablara y ella le hizo otra buena pregunta. ¿Qué diferencias puedes decirnos? Otra excelente pregunta, 10 puntos para Hufflepuff. Afortunadamente para todos ustedes, vine preparado para preguntas como estas, ya que sabía que no podrían evitar hacer comparaciones con los trabajos de sus famosos compañeros de escuela. Sin embargo, la respuesta a su pregunta es en realidad una de las cosas que desconciertan a los encantadores que intentan replicar su método por su cuenta. Sinceramente, hay muy pocas similitudes con el método de encantamiento tradicional que tienen sus obras. Para empezar, sus encantamientos no están grabados en el material sino infundidos en todo él, lo que lo hace casi imposible de estudiar y por lo tanto replicar. Aún más, parece utilizar un lenguaje rúnico completamente nuevo que nadie ha podido traducir todavía. Personalmente, he descubierto que sus encantamientos también son casi un 400% más eficientes que los tradicionales. Dijo el profesor honestamente. Parece que los encantadores normales están atrapados en la comprensión superficial de mi estilo. Nick pensó sin ninguna sorpresa. El estilo era en un nivel fundamental diferente a los encantamientos tradicionales que se encuentran en la comunidad mágica, por lo que no hay nada parecido con lo que siquiera se puedan hacer comparaciones. Con ese conocimiento queda claro por qué se ha logrado poco o ningún progreso en la comprensión de su estilo. ¿Eso significa que su estilo es mejor? Preguntó Michael Finnegan sin levantar la mano. Antes de que el profesor pudiera decir algo, Nick respondió la pregunta. Ninguno es mejor que el otro ya que ambos destacan en campos diferentes. Dijo con calma y el profesor asintió con la cabeza cuando la clase lo miró para ver su respuesta a eso. Como dijo el señor Ravenclaw, ambos estilos de encantamiento tienen sus pros y sus contras, por lo que ninguno es mejor que el otro. Un ejemplo de esto es que si la teoría de las comunidades encantadoras es correcta, su estilo exige un nivel horrible de energía por encantamiento. Dijo el profesor seriamente, en comparación, el estilo tradicional de encantamiento requiere una cantidad muy pequeña de energía, lo que permite a quienes lo usan crear más cosas más rápido en general. Añadió y Nick no podía estar en desacuerdo con eso, ya que si bien era posible crear una gran cantidad de objetos encantados al mismo tiempo con el estilo Celebrimbor, se requería una cantidad agotadora de repetición para lograrlo. Ya basta de su estilo de encantamiento. Mi trabajo es enseñarte todo lo que necesitas saber sobre los encantamientos tradicionales y como tu clase tiene la suerte de contar con el señor Ravenclaw, es posible que incluso puedas obtener una comprensión de los suyos como bueno. Para empezar, sin embargo, es la parte menos divertida de aprender encantamientos, la memorización de materiales. Ahora, ¿alguien además del señor Ravenclaw puede decirme por qué esto es importante? Preguntó el profesor y Tracy levantó la mano con entusiasmo. Adelante, señorita Davis. Dijo y ella básicamente regurgitó la mini lección anterior de Nick sobre conductividad. Eso es correcto, aunque no recompensaré puntos por la respuesta ya que está claro que la aprendiste del señor Ravenclaw dada la mirada decepcionada que te está dando. Dijo el profesor con una risita. Tracy se giró y vio que Nick efectivamente tenía una mirada de desaprobación. No es que se le pudiera culpar considerando que ella básicamente había hecho trampa en la pregunta. Nick se tomó muy en serio el encantamiento, por lo que sus acciones no le divirtieron en absoluto. Sí, como acabas de escuchar, diferentes materiales tienen diferentes propiedades y habilidades para contener encantamientos. Por lo tanto, es muy importante saber de memoria qué es cada material y cuáles son sus propiedades y conductividad. Si pudieras prestar atención a mi tabla aquí. Comenzaremos a explicarle estos materiales comunes, así que asegúrese de tomar notas. Dijo el profesor mientras se movía para colocarse detrás de la mesa. A Nick no le sorprendió que el resto de la clase se dedicara a memorizar las propiedades y la conductividad de los materiales.
El profesor vio que Nick estaba leyendo un libro mientras la mayoría de la clase se concentraba en escribir la información que les estaba dando, pero no le importó ya que claramente esperaba ese comportamiento de Nick. Para su sorpresa, sin embargo, Traki tampoco estaba prestando atención y, después de preguntarle, se enteró de que Nick ya le había inculcado este tipo de conocimientos de metalurgia después de que ella comenzó a trabajar en herrería. Al final de la clase mientras todos se iban el profesor detuvo a Nick antes de que te vayas me gustaría discutir un asunto contigo. Dijo de manera amistosa. Nick levantó una ceja sorprendido, pero decidió quedarse de todos modos para ver de qué se trataba. Una vez que la habitación estuvo vacía el profesor habló esto no se trata de nada serio ni nada, sino más bien por curiosidad personal. Dumbledore me ha informado que lograste crear una especie de compendio de encantamientos y me preguntaba si podría mirarlo. ¿Encima? Preguntó con una sonrisa. A Nick no le importó en absoluto y le dio al profesor la versión original que escribió antes de arreglarla con la ayuda de Flamel y Dumbledore. La única otra clase que Nick tenía era aritmancia, pero se sintió decepcionado al saber que todo lo que se iba a enseñar ya lo había aprendido por su cuenta y, por lo tanto, abandonó la clase. Esto significaba que solo iba a clase 2 veces por semana, lo que le dejaba mucho tiempo para otras actividades en las que quería trabajar. El más grande de los cuales fue su idea de Blitzball que requería un enorme anillo de metal para ser encantado. Crear el anillo fue fácil ya que simplemente necesitaba llenar un molde enorme con metal fundido, lo cual fue fácil ya que simplemente usó acero de dragón para este paso. Sin embargo, la parte difícil fue el encantamiento en el anillo, ya que necesitaba incluirle muchas funciones. Algo para mantener el agua clara, limpia y cálida. Algo para suspender el agua en el aire sin afectar demasiado el entorno y al mismo tiempo mantener ciertas cosas a un cierto nivel sin que la gravedad las arrastre hacia abajo, lo que tampoco afectó a los jugadores. En general, el encantamiento era un complejo estúpido de completar y, aunque Nick sabía que podría haber usado varios anillos para esto, como con la forja de Atronach, solo quería usar uno solo por motivos estéticos. Este proyecto por sí solo le llevó casi todo septiembre completarlo debido a la gran cantidad de espacio que tenía que cubrir, pero finalmente lo terminó el 1 de octubre. Ahora solo me falta probarlo y colocar el balón antes de poder realizar pruebas para los primeros equipos. Pensó Nick mientras salía del reino que estaba usando para sostener el anillo, obviamente no había aflojado en la fabricación de los anillos de protección y ya había superado el 1.000.000 de puntos, aunque ese número disminuyó inmediatamente cuando compró el libro sobre encuadernación del reino. Por el momento, solo tenía alrededor de 400.000 puntos después de su diligente mes de fabricación de anillos. El libro en sí era, como era de esperar, muy complejo y a Nick le llevó un tiempo comprenderlo a fondo, ya que algunos de los conceptos y términos necesitaban información básica para comprenderlos. Sin embargo, había esperado esto así que no estaba preocupado por eso. Después de todo, tenía mucho tiempo hasta que el plan de Grindelwald se pusiera en marcha por completo. Sin embargo, de lo que Nick no se dio cuenta fue que se estaba formando un nuevo grupo a partir de los leales mortífagos en Azkaban liderados nada menos que por Bellatrix Lestrange. La ira la había vencido cuando la marca oscura que finalmente se recuperó desapareció de repente. Su ira era tan grande que recuperó la cordura y un frío propósito que la mantenía. Gracias a los otros criminales de la prisión, ella ideó un plan para escapar reuniendo todo su poder y conocimiento. Augustus Rookwood, en particular, proporcionó un ritual tosco que, en teoría, abriría un enorme agujero en la prisión. El hecho de que no hubiera sido ejecutado directamente fue un gran error por parte del ministerio ya que, como es indescriptible, tenía una amplia gama de conocimientos antiguos o prohibidos en su cabeza. Nunca estuvo preocupado por escapar de Azkaban gracias a esto, ya que sabía que incluso sin Voldemort podría escapar. Como beneficio adicional, el ritual también uniría la magia de todos los participantes, permitiéndoles tener un poder incluso mayor que el de Voldemort si se centrara en una sola persona. Sin embargo, lo que no había tenido en cuenta era que Bellatrix ya no estaba lo suficientemente enojada como para aceptar algo sin pensar y había modificado su parte del ritual. No era estúpida, sino más bien bastante inteligente, por lo que conocía las runas antiguas y la aritmancia en buena medida, al menos lo suficiente como para cambiar el resultado del ritual de empoderar a Rookwood a empoderarla a ella.
Los círculos rituales fueron dibujados en cada una de las células a través de la sangre en el piso y ahora todos estaban esperando el día que enviaría una onda de choque a través del mundo como el día en que alguien realmente escapó de Azkaban. Samain, la forma en que funcionó el ritual fue a través de una pieza de magia prohibida que unía la magia de varias personas con una sola persona establecida como líder de este nuevo poder. Aparentemente fue diseñado por los antiguos magos como un ritual militar para dar ventaja en la batalla. Sin embargo, el problema era que una vez unidos era casi imposible separar las magias de los magos entre sí y al mismo tiempo también habría el camino para la traición ya que la cantidad total de magia no disminuía si una de las personas moría. Esto significaba que si la cabeza mataba a la otra, ellos solos tendrían la cantidad mágica completa de todos los que estaban vinculados al ritual a cambio. Sin embargo, este ritual tendía a devolver locos a quienes lo usaban. Sin embargo, nada de esto preocupaba a Nick todavía, ya que lo desconocía por completo y actualmente estaba creando la pelota utilizada para su nuevo deporte. Parecía una mezcla de una pelota de golf y una pelota de fútbol, excepto que era blanca con patrones de ondas azules. Estaba hecho de una versión alquímica especial de caucho que eliminaba la resistencia que el agua tendría sobre él sin sacrificar la durabilidad y la suavidad. A Nick le tomó un par de intentos lograr que la pelota fluyera correctamente bajo el agua, pero lo logró. A continuación, Nick creó las porterías en forma de dos triángulos estilizados que eran lo suficientemente grandes como para que una persona tuviera dificultades para protegerlas. Estos goles estaban conectados a un marcador mágico que registraba el marcador. También había una pieza de plástico duro de colores vibrantes en el centro del agua que era el punto medio que los dos centros de los equipos usaban para pelear por el balón al comienzo de una ronda o después de que un lado atara. Después de probar minuciosamente el campo que había creado, Nick se alegró de descubrir que estaba oficialmente listo para ser utilizado. Creó un total de 24 anillos que permitían a sus usuarios ver y respirar bajo el agua como si estuvieran en terreno normal, al tiempo que aumentaban su resistencia física para cubrir las necesidades de los jugadores. Una vez hecho todo esto, Nick se acercó a Dumbledore con su idea. Debo admitir que estoy muy fascinado por la idea de este nuevo deporte, pero ¿estás seguro de que esto no hará que la orden actúe en tu contra? Preguntó seriamente la vieja cabra. Dudo que les importe un nuevo deporte creado por mí a menos que lo use como una forma de exponerlos, pero tendría que estar mentalizado para intentar algo así. Dijo Nick con una burla. Muy bien, te permitiré realizar pruebas para este nuevo deporte, supongo que usarás esos dos para publicidad, ¿correcto? Preguntó la vieja cabra y Nick asintió con una sonrisa. Por supuesto, después de todo, son excelentes para llamar la atención. Dijo y ambos se rieron de la pequeña broma. Por supuesto, se referían a los gemelos que vibraban positivamente de emoción por el nuevo deporte una vez que Nick se lo explicó. La razón principal de esto fue que las reglas eran tan relajadas que podían hacer cosas que se considerarían faltas en Quidditch. Por ejemplo, atacar a la persona con la pelota, no solo no estaba mal visto en el Blitzball, sino que en realidad se fomentaba. La razón principal de esto era que como todos nadaban, nadie se movía lo suficientemente rápido como para causar tanto daño, a diferencia del Quidditch, donde una entrada podría ser fatal si caen mal. Esto no significaba que no fuera probable que ser abordado bajo el agua doliera muchísimo. De todos modos, los gemelos no escatimaron esfuerzos para hacer correr la voz sobre las pruebas para el nuevo deporte. Cosas como volantes que se pegaban a tu cara después de volar por la escuela hasta ranas que gritaban y que hacían sonar la información de las pruebas colocadas por toda la escuela. Filch estuvo de muy mal humor durante la semana anterior a las pruebas y se demostró por la cantidad de detenciones que se impusieron. Las pruebas en sí se llevaron a cabo el día 21, que era sábado y solo los de tercer año y superiores podían postularse, ya que por debajo de eso la diferencia de tamaño se convierte en un gran problema. Al amanecer de ese día, Nick se despertó a su hora habitual y salió del castillo con Dusk en su hombro como de costumbre, mientras que Steve tuvo que caminar para intentar quemar un poco de esa grasa. El aire tenía un ligero olor, lo cual tenía sentido considerando la fecha, pero Nick lo ignoró mientras se dirigía al campo de Quidditch. Por supuesto, estaba vacío, pero esta vez eso fue planeado mientras caminaba hacia el centro del campo y soltaba el anillo gigante en el aire sobre él desde el reino. Al contrario de lo que algunos podrían pensar, el anillo no cayó sobre él y lo aplastó, sino que flotó en el aire completamente inmóvil. Men. Habló y un torrente de agua clara salió disparado de la punta de su varita y extrañamente se reunió en un orbe en el centro del anillo. El orbe se hizo más y más grande hasta que estuvo a punto de tocar el anillo a 50 metros de ancho.
Nick soltó los complementos para el campo que mágicamente se movieron para tomar los lugares que les correspondían cuando el marcador aparecía en el costado. Ahora vamos a ver qué tan buena idea fue realmente. Pensó mientras miraba su práctico trabajo. Nick golpeó el suelo con su varita y un rectángulo de piedra blanca en su costado surgió del suelo con letras negras que detallaban las reglas del juego. El deporte se parecía mucho al Quidditch en el sentido de que las reglas para jugar eran bastante simples. La diferencia era que, a diferencia del Quidditch, no había una cantidad estúpidamente alta de reglas que detallaran lo que no se debía hacer. Había algunas obvias, por supuesto, como no retener a otro jugador durante más de un minuto o no intentar quitarle la ropa a otros jugadores. Pero la mayoría de estas reglas tenían como único objetivo dejar claro dónde trazar el límite de lo que era aceptable. De todos modos, las reglas para jugar eran que cada puntuación vale un punto y cada falta vale 2 puntos negativos. Hay 6 posiciones en un equipo y no hay jugadores de reemplazo por posición a menos que el equipo reclute uno. Uno puede usar sus manos para mover el balón o pasarlo a otro jugador, pero si intenta anotar, el balón debe patearse hacia la portería. No se permite magia antes o durante un juego, incluidas pociones, con excepción de los anillos necesarios para jugar el juego. El juego puede tener un máximo de 4 cuartos de una hora cada uno o hasta que un equipo consiga un punto de ventaja en el caso de los 2 últimos cuartos. Aparte de eso, el juego era prácticamente libre para que los jugadores movieran como quisieran. Nick quedó satisfecho con estas reglas y volvió a golpear el suelo con su varita para crear una gran cantidad de sillas para aquellos que esperaban para probar. Después de eso fue cuestión de esperar a que llegara gente al terreno de juego que sin duda ya llamó mucho la atención, ¿cómo no podría hacerlo cuando tenía una enorme esfera de agua flotando sobre él que era claramente visible desde el castillo? Nick no tuvo que esperar mucho antes de que llegara la primera persona, aunque no era alguien que esperaba. La propia McGonagall había venido a ver este nuevo deporte y parecía impresionada si su mirada era una indicación. Nunca deja de sorprender al señor Ravenclaw, este nuevo deporte parece bien pensado y usted está claramente bien preparado para realizar pruebas. Dijo con una pequeña sonrisa, para ser honesto, había estado en mi lista de cosas por hacer durante bastante tiempo. Hablando francamente, me sorprende ver los pocos medios mágicos de entretenimiento que existen a pesar de la clara demanda. Sinceramente, espero que el Quidditch sea tan popular como lo es. Es porque es el único mago del deporte que tiene. Nick dijo encogiéndose de hombros. Ahora que lo pienso, creo que puedes tener razón. De todos modos, creo que es necesario recibir una recompensa por el esfuerzo que has puesto en este proyecto y así darle 50 puntos a Gryffindor. Dijo con una sonrisa maliciosa. Nick se rió de esto ya que, a pesar de saber que ella simplemente estaba usando su trabajo como excusa para apuntalar su casa un poco por delante del resto, no iba a señalarlo. Pensaba que el sistema de puntos era algo tonto y sin sentido y, después de todo, todo el mundo lo sabía. Las siguientes personas en llegar fueron los gemelos que miraban ansiosos el campo de juego. Pensamos que podrías haberlo estado exagerando, amigo, pero seguro que esto está a la altura de la imagen que teníamos de él. Dijo Fred con una amplia sonrisa y George asintió con la cabeza, como le dije al profesor, ha estado en mi lista de cosas por hacer desde hace bastante tiempo. Aunque me alegra saber que cumple con sus expectativas. Nick dijo todavía sonriendo. ¿Te importa si lo intentamos mientras esperas a que aparezca el resto? Preguntó George mientras señalaba el campo de arriba. ¿Leíste las reglas? Nick preguntó mientras señalaba la lista de reglas cercana. No. Fred dijo tímidamente mientras se rascaba la cabeza. Deberías hacer eso primero, luego tendrás que transfigurar tu túnica en un traje de baño y ponerte estos anillos antes de dirigirte al campo de juego. Dijo Nick seriamente, tú eres el jefe, dijeron simultáneamente encogiéndose de hombros. Unas cuantas personas más aparecieron mientras los gemelos repasaban las reglas y transfiguraban sus túnicas, pero Nick no sintió la necesidad de reconocer a nadie. Las posiciones disponibles mostraban claramente en las reglas y Nick explicó que esperaba que hubiera 4 equipos al final de las pruebas de mañana por la tarde. ¿Cómo podemos llegar allí de todos modos? Fred preguntó con curiosidad mientras se ponía uno de los anillos. Realmente simple, salta. Nick dijo con una sonrisa. Los gemelos parecieron mudos ante esta respuesta, pero decidieron seguirle la corriente a Nick y saltaron lo más alto que pudieron hacia el agua con las manos extendidas. Para su sorpresa, en el momento en que sus dedos tocaron el agua, la gravedad pareció invertirse y cayeron al campo.
Quienes vieron esto parecieron sorprendidos e interesados en probarlo ellos mismos. Nick notó que los gemelos contenían la respiración y sintió la necesidad de recordarles que, de hecho, en este momento pueden respirar bajo el agua. Malvado. Dijo Fred de manera distorsionada mientras el aire salía de sus pulmones y en su lugar se llenaban de agua. Maldita sea, esto se siente extraño. George dijo claramente después de que el aire en sus pulmones fue reemplazado por agua. Nick recogió la pelota que hizo y la arrojó al agua y todos los que miraban parecieron sorprendidos al verla atravesar el agua sin problemas hasta que aterrizó perfectamente en la pieza central del campo. La pelota no carecía completamente de resistencia o gravedad, por lo que Nick simplemente la lanzó de la manera correcta para llevarla a donde quería. Los gemelos nadaron un poco para acostumbrarse antes de que aparecieran más y más personas y entraran al campo. Una vez que las posiciones de los dos equipos estuvieron ocupadas por personas que estaban probando, Nick cortó a las personas que entraban al agua mientras comenzaba un juego simulado para que todos pudieran ver realmente el juego que se estaba jugando. Los gemelos eligieron las posiciones de ataque izquierdo y derecho en uno de los equipos y gracias a ser los únicos jugadores en buena condición física se pusieron en peligro. Después de todo, Blitzball era un juego que dependía en gran medida del estado físico, por lo que tenía una gran ventaja sobre las personas que nunca entrenaron un día en sus vidas. A diferencia del Quidditch, que favorecía en gran medida a un solo jugador, la imparcialidad del Blitzball rápidamente hizo que la gente se interesara cada vez más en el juego. Literalmente, cualquiera podía anotar en Blitzball independientemente de su posición, aunque los porteros no solían hacerlo porque eran necesarios para proteger las porterías. El primer partido terminó después de 30 minutos con el equipo de los gemelos obviamente ganando por goleada. Incluso con la resistencia adicional proporcionada por los anillos, solo los gemelos tenían la resistencia básica necesaria para jugar un juego completo. Nick sacó a todos del campo y los intercambió con dos equipos que se habían formado mientras esperaban. No voy a mentir, amigo, fue lo más divertido que hemos tenido en mucho tiempo. El Quidditch es divertido, pero esto. Fred hizo una pausa para señalar todo el campo sobre su cabeza. Esto es mucho más de nuestro gusto. George terminó mientras ambos sonreían como locos. Lo pensé, ya que jugaste en las posiciones más físicas en el equipo de Quidditch. Estoy un poco preocupado por lo fuera de forma que parecen estar todos, ya que ese juego fue demasiado unilateral gracias a tu ventaja en condición física. Nick dijo sinceramente, sí, hicieron que el resto de nosotros pareciéramos un montón de babosas por lo bien que manejaron el ejercicio. Seamus dijo amargamente desde cerca. Había jugado como defensor izquierdo en el equipo que iba contra los gemelos y, como resultado, estaba un poco peor. Tenía algunos moretones por haber sido arrasado por los gemelos, pero por lo demás estaba bien. Además de los jugadores de Quidditch, creo que la mayoría de los magos en realidad están fuera de forma por depender demasiado de la magia para todo. Parece que los nuevos equipos necesitarán un entrenamiento serio para ponerse al día. Dijo Nick con un suspiro, había esperado algo como esto pero aparentemente había subestimado cuán fuera de forma estaba el mago promedio. Sí, pero al menos tenemos las pociones para hacerlo más fácil. Aunque primero debemos decidir quiénes están en los equipos. Fred dijo seriamente. Sí, algunas de estas personas ni siquiera saben nadar correctamente. Dijo Seamus mientras señalaba a una niña mayor que se tambaleaba en el agua, ya que claramente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Antes de eso tenemos que descubrir quiénes serán los capitanes de los nuevos equipos y, por mucho que pueda apestar, personas como Hugo desempeñan mejor esos roles. Dijo Nick y los gemelos y Seamus gimieron, la mayoría de los buenos capitanes de equipo eran aquellos que eran responsables pero que inspiraban lealtad en su equipo, pero la proporción de esas dos cosas difería de persona a persona. Oliver Wood era más responsable que amigable, pero aún así mantuvo al equipo unido bastante bien, pero el problema era encontrar a alguien al menos similar que quisiera ser el capitán de un equipo. Por supuesto, hubo algunas, pero todas las opciones no fueron óptimas. Un buen ejemplo fue Malfoy, que encajaba bastante bien en la descripción de responsabilidad pero falló en el frente de la personalidad. Malfoy terminó siendo el capitán de uno de los equipos y comenzó a elegir a sus compañeros. Nick tuvo que dejar en claro que esta no iba a ser una situación del tipo equipo de la casa y obligó a Malfoy a tener miembros de otras casas también en su equipo. El resto del personal de Hogwarts también asistió a las pruebas y se relajó mientras veía a los estudiantes jugar para tener la oportunidad de unirse a uno de los nuevos equipos deportivos.
Nick había creado otro tablero de piedra en el que tenía los nombres de los equipos con los nombres de los jugadores en su posición en el equipo. Los nombres de los equipos fueron elegidos por Nick de antemano para el disgusto de Malfoy, ya que quería nombrar su equipo. Todos los nombres se basaban en cosas poderosas que vivían en el mar, los dragones, los krakens, los tritones y los leviatanes. Malfoy simplemente pudo elegir entre estos nombres para su equipo y eligió el dragón por un malentendido de que los dragones eran la cúspide de cualquier entorno en el que vivieran. Sin embargo, ese no era el caso en el mar, ya que los dragones tendían a ser devorados por ambos krakens. Y leviatanes en su lugar, los tritones fueron uno de los nombres no debido a su clasificación de peligro, sino porque eran la única especie acuática que habitaba en cada parte del mundo y que hablaba de un tipo diferente de poder. Fue bastante divertido ver la cara de Malfoy cuando los gemelos lo rechazaron directamente después de que intentó reclutarlos. Aún así, a pesar de eso, consiguió un equipo con un potencial decente formado por 3 Slytherins además de él, un Hufflepuff y un Ravenclaw. La proporción de género también era bastante buena, ya que había 4 niños y 2 niñas. Nick no estaba familiarizado con los nombres de ninguno de los otros además de Malfoy, por lo que claramente no destacaban mucho. El segundo equipo tomó el nombre de Leviatanes y fue liderado por Seamus Finnegan después de que logró convencer a algunas personas para que se unieran a él. El equipo estaba compuesto por 5 niños y una niña, aunque la composición de la casa era excelente. 2 Gryffindor, 2 Ravenclaw, un Slytherin y un Hufflepuff. Nick incluso reconoció a algunos de los miembros del equipo, entre ellos Anthony Goldstein, Susan Bones y Blaise Zabini. Blaise no era directamente famoso pero era muy conocido gracias a su madre. Aparentemente era una mujer muy atractiva y se había casado varias veces, sin embargo, lo que la hizo famosa fue cómo cada matrimonio terminaba con el hombre muerto. Nadie sabía si fue pura mala suerte o juego sucio, pero de cualquier manera la etiquetaron como viuda negra y esa infamia pasó a Blaise también. Sin embargo, el pobre chico lo odiaba y la mayor parte del tiempo lo evitaban debido a su mal genio. No era un mal tipo según las observaciones de Nick, pero simplemente asumió que todos estaban en su contra debido a la infamia de su madre, lo cual, para ser justos, estaba cerca de ser exacto. Ninguna chica quería tener nada que ver con él en caso de que se pareciera a su madre en ese sentido, pero a la mayoría de los chicos no les importaba. Los 2 últimos equipos estaban poblados por personas que no conocía, salvo los gemelos que formaban parte del equipo de tritones como atacantes. Sin embargo, ninguno de los amigos de Nick quería jugar como parte de un equipo real y se unieron a Nick como parte de un equipo no oficial liderado por él. Ocupó el medio campo mientras Luna tomó la posición de portero y Harry y Ron tomaron los defensores izquierdo y derecho mientras Daphne y Draco eran los atacantes. Hermione no quería formar parte del deporte y observó desde un lado cómo Nick y los demás mostraban cómo debería funcionar un equipo real. Los gemelos descubrieron por las malas que no todos estaban por debajo de ellos en términos de condición física cuando pensaban que podían acompañar a Nick cuando tenía el balón. Compañero de barba de Merlín, ¿a dónde vas para conseguir músculos como esos? Fue como golpear una pared y la pared ganó. Se quejó Fred mientras se masajeaba un hematoma en el hombro, tengo mis maneras y no las compartiré, así que no preguntes. Nick dijo con una sonrisa. ¿Por qué mantendrías escondido un cuerpo como ese? George preguntó confundido. No está oculto, simplemente no ando constantemente mostrándolo sin una buena razón. No es que no lo haya mostrado, solo que me benefició hacerlo. Nick dijo honestamente. Lo que digas hombre, pero ¿cuándo es el primer partido oficial de este nuevo deporte? Fred preguntó con curiosidad. El 1 de noviembre es lo que tengo planeado después de configurar este campo de forma permanente un poco desde aquí. Nick dijo con calma. No nos das mucho tiempo para entrenar, ¿verdad? Seamus preguntó con el ceño fruncido. No lo necesitarás y entrenas seriamente con la ayuda de las pociones que tienen los gemelos, por mi cuenta, por supuesto. Nick dijo con una sonrisa. ¿Cómo vamos a entrenar al mismo tiempo, si solo hay un campo? Preguntó Malfoy confundido. La sonrisa de Nick creció y quitó 3 series de goles adicionales y señaló el lago negro en la distancia. Puedes usar el lago o descubrir cómo hacer un cuerpo de agua lo suficientemente grande como para practicar por tu cuenta. Aunque supongo que también podrías compartir el campo con otro equipo cuando entrenes. Dijo con una sonrisa ante las miradas de incredulidad que recibió, antes de que alguien lo diga, el lago negro estará frío, pero si usan un hechizo de calentamiento antes de entrar, estarán bien. Añadió para cortar de raíz ese argumento.
Incluso llegó a enseñarles su propio hechizo de calentamiento personal que duraba horas y funcionaba bien bajo el agua. Después de eso, los equipos pelearon por quién podía usar el campo primero mientras Nick se iba al castillo con su relajación ahora bien y preparada. Solo decidió hacer un nuevo deporte mágico para tener algo que hacer que no estuviera relacionado con el trabajo cuando necesitaba relajarse. También ayudó el hecho de que, a diferencia del Quidditch, no tenía ningún prejuicio contra este nuevo deporte y, de hecho, podía disfrutar viéndolo jugar. Pasó el tiempo después de eso y pronto llegó a Joen y se estaba llevando a cabo un ritual secreto en la isla prisión de Azkaban. El perpetuo mal tiempo de la isla no hizo más que enmascarar el sonido de los cánticos en una determinada parte de la prisión hasta que fue demasiado tarde para detener lo que estaba sucediendo. «Es Omnia et Omnia Unum!» exclamación de cierre. Estas palabras se repitieron un total de 7 veces y los círculos rituales de sangre se iluminaron en las celdas. Cada uno tenía una persona parada dentro mientras la magia se afianzaba, pero había 2 personas con diferentes expresiones involucradas en el ritual. Rookwood, que tenía una mirada de horror y desgana, y Bellatrix con una mirada de éxtasis. La luz blanca de la mayoría de los círculos rituales de repente se volvió roja y gritos de agonía llenaron el aire antes de dejar atrás nada más que la carcajada de un ser nuevo y muy poderoso. Bellatrix había calculado mal algo cuando modificó su círculo ritual para devorar a los demás y empoderarla sola. Se olvidó de tener en cuenta las almas, la vitalidad y las mentes de aquellos que estaban siendo devorados y, como resultado, su cuerpo se inundó con todos ellos. La vasta vitalidad y poder purificaron su cuerpo y sus circuitos mágicos, mientras que las almas y mentes que chocaron contra la suya los destruyeron a todos como individuos y crearon una amalgama de todos. Bellatrix ni ninguno de los otros mortífagos ya existían, pero ahora había algo con toda esa experiencia y conocimiento y más poder del que sabía qué hacer. Había nacido un monstruo y la única parte de la personalidad de la gente que le quedaba era la necesidad abrumadora de escapar de la prisión en la que nació y del hambre sin fin. Con un movimiento de su mano, la criatura liberó un pulso de energía que chocó brevemente con las protecciones de la prisión antes de dominarlas. Las paredes que lo contenían comenzaron a convertirse en arena y a colapsar cuando el monstruo salió del agujero que hizo. Los dementores sintieron esta perturbación y se movieron para interceptar al monstruo, pero se congelaron a distancia cuando el poder imparable del ser pasó sobre ellos y comenzó a devorarlos, aumentando su poder. El ministerio se enteró rápidamente a fuga y envió equipos de aurores a la isla, pero todo lo que encontraron fue una prisión vacía y signos de un ritual repugnante en las celdas de los antiguos mortífagos. La única pista que tenían además de eso era que la fugitiva parecía ser Bellatrix Lestrange. Unas horas después aparecieron carteles de recompensas y periódicos urgentes. Como resultado, Hogwarts estaba de mal humor cuando llegó la noticia y Nick tuvo un muy mal presentimiento al respecto. No perdió el tiempo dirigiéndose a la oficina de Dumbledore e interrumpiendo una reunión con el personal. Puedes localizarme más tarde, pero sea lo que sea esto, mis instintos se vuelven locos y eso es muy malo. Ni siquiera esos 2 me hicieron sentir tan amenazado. Nick dijo con visible miedo. Sibyl estaba diciendo algo similar y yo también me inclino a estar de acuerdo con esos sentimientos tuyos, algo de una creación terrible se ha desatado en el mundo. Dijo Dumbledore con severidad.